¿Cómo están, chicos? Vamos con el ejercicio 15 de la práctica 4b, que trata del teorema de Stokes. Antes de meternos en el ejercicio, quiero que repasemos el enunciado y las condiciones que se tienen que cumplir. O sea, qué tiene que pasar para que se cumpla el teorema de Stokes y podamos usarlo. Y sobre todo que entendamos cuándo usarlo y por qué. El teorema dice, sea S una superficie orientada, suave por partes, que tiene como frontera una curva suave por partes C. Tenemos una superficie abierta y la frontera de esa superficie abierta es una curva C. Sea F un campo vectorial con componentes MNP con derivadas parciales de primer orden continuas en una región abierta que contiene a S. Esa es la condición que tienen que cumplir las componentes del campo vectorial. Entonces la circulación de F a lo largo de C en dirección antihoraria con respecto al vector unitario normal a la superficie N es esto que está acá. ¿Qué significa? Es muy importante porque nos iguala una integral de línea, la circulación del campo vectorial F a lo largo de la curva cerrada C, lo iguala a una integral de superficie de campo vectorial. ¿Quién es el campo vectorial de esta integral de superficie? ¿F o el rotacional de F? El rotacional de F por n por diferencial de superficie. Es decir, acá hay que tener cuidado porque la circulación de F es igual al flujo del campo vectorial rotor de F. No se vayan a confundir y vayan a poner la circulación de F es igual al flujo de F. No, es el flujo del rotacional. Fíjense qué importancia tiene. La circulación de F a lo largo de la curva C la vamos a poder calcular de la manera como siempre calculamos integrales de línea de campo vectorial. Parametrizamos la curva, reemplazamos la curva en el campo vectorial, calculamos la velocidad de la curva y hacíamos el producto escalar F por R' de t por diferencial t. Eso lo vamos a poder seguir haciendo. ¿Cuál va a ser nuestra limitación? Que se nos complique mucho parametrizar la curva y resolver la integral. Entonces, puede haber casos en que nos convenga, en vez de hacer la integral de circulación, evaluar la integral de superficie. ¿Y cuál es la importancia, la riqueza de este teorema? Que con que la superficie S sea suave por partes y orientada y orientable, y tenga como frontera la curva C, cualquier superficie que podamos encontrar lo va a cumplir. Esa es la importancia. Entonces podemos elegir para calcular la circulación una superficie que nos convenga para simplificar esta integral. La circulación va a ser igual a la integral del rotacional de F, del flujo del rotacional de F, a través de cualquier superficie que cumpla con las condiciones del teorema. El tema de la orientación positiva se ve muy bien en este gráfico. Nosotros definimos una curva está positivamente orientada respecto a la superficie cuando yo la recorro con la mano derecha y mi dedo pulgar coincide con el vector que elegí para orientar la superficie. Enseguida vamos a ver que el vector normal n, nosotros definimos el signo. Si, por ejemplo, en este caso va hacia arriba, pero nosotros podríamos haber elegido n hacia abajo. Entonces, lo primero que hacemos es elegir n, en este caso va hacia arriba, y después la curva va a estar orientada positivamente si su sentido coincide con la regla de la mano derecha. Yo elijo n y la circulación de C me la va a dar el enunciado, la recorro con mi mano derecha y si ambos coinciden, la curva está positivamente orientada respecto a la superficie.
Bueno, ahora sí volvamos al ejercicio y busquemos todo lo que necesitamos. El campo está y la curva es la elipse 4x² más y² igual a 4. ¿Qué pasa acá? Nosotros con esto podríamos calcular la integral de circulación. ¿Lo podemos hacer? Sí. Parametrizamos la elipse, la curva, y seguimos el procedimiento para calcular la integral de línea de campo vectorial. Pero el ejercicio nos está pidiendo use el teorema de Stokes para calcular la circulación. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Usa esta parte para calcular la circulación. El problema es que no nos da la superficie S. Y justamente es lo que les decía recién. Tenemos que elegir alguna superficie S que cumpla con lo que pide el teorema. ¿Qué superficie vamos a elegir? Y lo más sencillo es elegir la superficie plana que está dentro de la elipse. ¿Se ubican? Podríamos elegir cualquier forma. Hagan de cuenta que la curva C es la forma del generador de burbujas y la superficie S puede ser cualquiera. Pero bueno, para los cálculos, imaginan si elegimos esto, ¿cómo lo parametrizamos? Mejor elegimos la superficie plana que queda dentro de la curva. ¿Es válido? Sí, porque es suave, porque es orientable y tiene a la curva como frontera. Primer paso, vamos a calcular el rotacional del campo F. Lo planteamos, fíjense que es un producto vectorial, nos da 0,02. Segundo, acá les dejo bien claro que tenemos que elegir alguna superficie S que tenga a la curva C como frontera. ¿Y cómo vamos a parametrizar? Acá de entrada les voy a mostrar la parametrización de una elipse de la superficie elíptica en coordenadas polares. Acuérdense los parámetros de la elipse AB. La elipse, la forma cartesiana era x² sobre a² más y² sobre b² igual a 1. Bueno, la parametrización de la superficie interior de la elipse se puede plantear así. A por r coseno de θ, b por r seno de θ y 0, porque está en el plano. Con r variando entre 0 y 1 y θ variando entre 0 y 2π. Yo se la dejo en general como AB. Nosotros ya sabemos que en este ejercicio A es igual a 1 y B es igual a 2. Si quieren entender un poquito más esta parametrización, fíjense que si cuando le damos un valor constante a un parámetro, ¿qué nos queda? Una curva, que se llamaban las curvas reticulares. Para valores de r constante voy a tener curvas reticulares de θ y para valores de θ constante voy a tener curvas reticulares de r. Si nosotros le damos un valor a r, nos vamos a poder generar una elipse más chica que la elipse de parámetros AB. Bueno, una vez que tenemos la parametrización, planteamos las componentes del producto, las componentes de las derivadas parciales de la parametrización, calculamos el producto vectorial y nos queda 0,0 a por b por r. Fíjense que este producto vectorial nos da la dirección del vector normal de la superficie y en este caso es un vector, como r va entre 0 y 1, este vector tiene componente z positiva. Entonces, si elegimos este vector como vector normal, o si elegimos la normal en esta dirección, el teorema de Stokes nos va a dar la circulación antihoraria. Si elegimos el inverso, no hay problema. El teorema de Stokes nos va a dar la circulación horaria y va a tener un signo menos. Vayamos de nuevo a la expresión del teorema de Stokes. La circulación de F a lo largo de la curva C es igual a la integral de
superficie de campo vectorial, o sea, la integral de flujo del rotacional de F. Trabajando un poquito sobre la definición, vemos que el vector n se cancela el módulo del producto vectorial y nos queda solo rotacional de F por RU por RB. Esto llevado a nuestro ejercicio, nos queda el producto escalar entre 0,02 y 0,0 A por B por R. Finalmente, la circulación nos queda igual a 4pi. ¿Podríamos haberlo hecho parametrizando la curva y evaluando esta integral por definición? Sí, pero el ejercicio pedía que planteáramos teorema de Stokes. Cuando el ejercicio no nos diga nada, nosotros vamos a tener que darnos cuenta qué conviene hacer. Si parametrizar la curva y hacer la integral de línea, o parametrizar la superficie y hacer la integral de flujo. Se ubican, en este caso el ejercicio era claro, por eso les digo siempre que leamos bien. Nos pedía usar el teorema de Stokes para calcular circulación, justamente nos está pidiendo hace esto. Si nos hubiera dicho usar el teorema de Stokes para calcular el flujo del rotacional, nos está diciendo hace esto. Ya lo vamos a ver en otro ejercicio enseguida. Bueno, y el punto B de este ejercicio es muy parecido. Nos da el campo F y nos da una circunferencia de radio 3 en el plano XY. De nuevo la circulación antihoraria. ¿Qué superficie vamos a tomar? Y así como recién tomamos la superficie interior de la elipse, ahora vamos a tomar la superficie interior de del círculo, de la circunferencia. Calculamos el rotacional de este campo, nos da 0,01. Parametrizamos la superficie, R coseno de tita, R seno de tita, 0, con R variando entre 0 y 3 y tita variando entre 0 y 2pi. Y el procedimiento igual al anterior. Calculamos las derivadas parciales de la parametrización, el producto vectorial, verificamos que la curva está orientada positivamente respecto a la superficie. Fíjense, esta curva, así como yo si defino el vector n como r por r tita, me queda el vector n apuntando hacia arriba, y si yo recorro la curva en sentido antihorario, mi dedo pulgar también apunta hacia arriba. Entonces está consistente la parametrización de la superficie con la de la curva. Y una vez que tenemos esto, volvemos a la expresión del teorema de Stokes. Fíjense que nos va a quedar el producto escalar entre 0,01 y 0,0r. Y finalmente la circulación nos da 9pi. Bueno, recuerden que los ejercicios de teorema de Stokes consisten en darse cuenta de por qué camino conviene ir para obtener lo que nos pide.